Un hombre de leyes, un vaquero diestro con el revólver, una mujer entre dos amores, un forajido implacable, el hombre que mató a Liberty Balance. Un anciano senador del Congreso de los Estados Unidos, Ransom Stoddard, relata a un periodista la verdadera historia por la que ha viajado junto con su mujer, Hallie, al funeral de un viejo amigo, Tom Doniphan. Todo comenzó muchos años atrás, cuando Ransom era un joven abogado del este, que llegó en diligencia a Simpson, un pequeño pueblo del oeste, para ejercer la abogacía. Con la maleta llena de libros, el reloj de su padre y tan solo $14.80, se embarcó en un viaje que le marcaría de por vida, comenzando esta aventura por ser atracado y golpeado brutalmente por el temido pistolero Liberty Balance y acabando en un duelo con el temido pistolero, sin tener apenas experiencia y habilidad con las armas. El guión fue escrito por James Warner y Willis Goldbeck, basado en un relato corto escrito por Dorothy Johnson en 1953, una de las mejores escritoras del western de todos los tiempos. La película fue dirigida por John Ford en 1962, gran director, personaje clave para la creación del oeste clásico, aunque en esta ocasión la película no era un western clásico de la época, pasaba a ser un western crepuscular, su género del western que nos presenta un oeste en decadencia y a unos protagonistas perdedores, mostrando un mundo y unos valores que están a punto de desaparecer, reflejando así la desaparición de un estilo de vida y la llegada de otro, una época donde los lugares casi inaccesibles salvo por viejas diligencias pasan a ser accesibles por la modernización y la llegada del ferrocarril. El hombre que mató a Liberty Balance es el primer western de John Ford en el que no sorprende al espectador con grandes espacios abiertos. El director sabía que no se podía apreciar estos bellos paisajes en la televisión, medio que desde los años 50 estaba absorbiendo la atención del público. Se centró casi exclusivamente en los diálogos y los personajes, siendo la mayoría de las escenas interiores o tomas exteriores nocturnas rodadas en estudio. El director se rodeó de su equipo habitual y gran parte de su elenco clásico conocido como la compañía Ford. James Stewart interpreta a Ransom, un joven abogado, hombre con convicciones, que jura atrapar al forajido responsable del robo a la diligencia. Pero es un ciudadano civilizado que no entiende de pistolas y necesita la ayuda de alguien al que no le cuesta apretar el gatillo. Y en este caso nos encontramos con Tom, interpretado por John Wayne, un hombre forzudo, bravucón, implacable con el puño y con el revólver, y ayudará a enfrentarse al malvado forajido Liberty Balance, interpretado por Lee Marvin, que con ver su cara de pocos amigos ya transmite maldad y terror. Y no nos podemos olvidar de la atractiva Hallie, interpretada por la actriz Vera Miles, que creará un conflicto entre el torpe de Ransom y el duro de Tom, torturada entre dos amores, el de un abogado que llega al pueblo herido y derrotado, y el otro entre un hombre fuerte e invencible, pero de palabras y gestos algo torpes para el amor. Tom nos acerca a esa figura del vaquero honesto, trabajador y bruto, que se ve desplazado por Ransom, hombre de leyes, culto y con modales. La historia de la película no es lineal, de hecho comienza con el entierro de Tom, y de ahí retrocedemos en el tiempo, para ver cómo Tom y Ransom se conocieron, el por qué se conocieron y quién fue realmente el que asesinó a Liberty Balance. La película fue rodada en blanco y negro, por decisión propia del director, quizás como señal de que el blanco y negro son eternos, o quizás también por culpa de los recortes económicos impuestos por la Paramount. El hombre que mató a Liberty Balance se estrenó en 1962, y es sin duda uno de los westerns más emblemáticos de la historia, y a su vez una de las películas más importantes del cine clásico norteamericano, recomendable para cualquier tipo de público que aprecie las buenas historias porque no es solo un western, sino un retrato del hombre moderno y la sociedad anticuada, y cómo éste acaba venciendo al pasado más retrógrado para traer el progreso, rindiendo un homenaje nostálgico al pasado y a un tiempo ya irrecuperable. Aunque al principio no fue elogiada por la crítica ni considerada por el público, El hombre que mató a Liberty Balance se ha convertido en uno de los títulos más significativos del maestro del western, John Ford. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.